Ok, has visto el primer video de esta serie y te has identificado como un buscador de crecimiento. Genial. Usando como base lo que aprendimos en el primer video, la segunda parte es realmente fascinante. ¿No has visto el primer video? Pues te recomiendo que lo hagas para sacarle el mejor provecho a lo que tenemos que decir aquí del crecimiento. Lo puedes hacer dándole clic al link en pantalla. Bueno, sigamos adelante con el crecimiento o la vela del velero. Maslow creía que las personas tienen dos motivaciones principales, su subsistencia y su autorrealización. Esta segunda es la que impulsa a las personas a desarrollar sus capacidades potenciales, es decir, a hacer de un pintor innato un gran pintor. El autor confiesa haberse sorprendido de que Maslow fuera capaz de identificar una larga lista de características de personas autorrealizadas, 10 de las cuales ya han sido validadas a través de la investigación científica. Estas características son búsqueda de la verdad, aceptación, propósito, autenticidad, frescura continua de apreciación, presencia de experiencias pico, humanismo, buena intuición moral, espíritu creativo y ecuanimidad. Para efectos de la representación, el autor las agrupa en tres categorías a las que llama exploración, amor y propósito. Comencemos con la exploración. Si bien la vida requiere que mantengamos nuestros niveles de desorden psicológico bajo control en un mundo cada vez más incierto, debemos reconocer que hay gozo en enfrentarnos a lo desconocido. De hecho, necesitamos renunciar a la seguridad de lo familiar para poder crecer. La clave para lograr esto es hacer por un lado que la seguridad sea más costosa y por el otro reducir el costo de explorar y potencialmente cometer errores. Esto es particularmente importante en la edad temprana, con los padres helicópteros recortando la curiosidad natural de los niños y su predisposición a investigar. Tengamos claro que si el niño se siente seguro, explorará. Y un niño que explora tiende a crecer y eso lo hace menos ansioso. La exploración se divide en 5 áreas. Primero, la exploración social, que es el impulso de aprender de las personas y participar en experiencias sociales novedosas. Es el tipo de curiosidad social que exploramos en el libro Anthrovision de Gillian Tett. También incluye la posibilidad de aprender de los errores y de los aciertos de los demás, así como tomar conciencia de las oportunidades que están alrededor nuestro. La curiosidad social no es lo mismo que el chisme, sino es aprendizaje para volverse más efectivo. La segunda, la búsqueda de aventuras, que es la disposición a arriesgar la seguridad física, financiera y social por sensaciones y experiencias variadas, novedosas, emocionantes, intensas, desafiantes, en fin, todo nuevo. No se trata de no tener miedo, se trata de manejar el miedo, entenderlo y elegir si te arriesgas o no. Es expandir tu zona de confort hasta un punto en el que a otros les parezca una locura. El tercero, el crecimiento postraumático. Según el autor, la mayoría de aquellos que experimentan trauma, como por ejemplo recibir un diagnóstico terminal o perder un ser querido, no necesariamente desarrollan estrés postraumático o PTSD por sus siglas en inglés, sino que crecen como consecuencia de la experiencia. Por supuesto que las personas preferirían no haber experimentado el trauma, pero la mayoría crece como consecuencia de un cambio en sus estructuras mentales. Cuarto, la apertura a la experiencia. Esta está más relacionada con el arte e incluye la imaginación, la sensibilidad estética, la curiosidad intelectual, características humanas centrales para el avance de nuestra especie. Está relacionado con la falta de imposición de categorías conceptuales predeterminadas a nuestra realidad física, algo que ya vimos con Lisa Feldman. Quinto y último, el intelecto, y esto está más relacionado con la ciencia. Como ya hemos escuchado de otros autores, el Dr. Kaufman nos recuerda que la curiosidad intelectual supera el coeficiente intelectual como predictor del éxito de las personas.
En las personas intelectualmente curiosas, el hambre por entender es mucho más poderoso que el hambre por saber la respuesta. El autor nos dice también que las personas que trascienden son más propensas a unir la apertura a la experiencia y el intelecto, es decir, el arte y la ciencia. Y es en esta intersección donde a menudo se encuentra el pensamiento creativo. Además, estos individuos tienden a ser apasionados y verdaderos exploradores cognitivos. El amor. El mundo de hoy está impulsado en gran medida por los logros y el éxito. Y aunque no consigas ni uno ni otro estando genuinamente interesado en los demás, tus esfuerzos valen mucho la pena en términos de autorrealización y bienestar, tu bienestar. El desarrollo humano exitoso implica primero absorber amor, luego compartirlo recíprocamente y finalmente dar amor de manera desinteresada. Como vimos en el apartado de seguridad, el ser humano necesita pertenencia y conexión, y paradójicamente las obtiene dándolas. El amor evoluciona de una necesidad a una actitud. Pasa de te necesito para amar a soy amoroso y tengo una orientación amorosa. Experimentar soledad cuando se ha alcanzado esta actitud es muy poco frecuente, porque cuanto más amas, menos amor necesitas. Las características ideales de las personas amorosas son preocupación universal, tolerancia universal, confianza en los seres queridos y cuidado y benevolencia hacia la familia y los amigos cercanos. Para ellos, el libre albedrío y la comunión trabajan juntos. También son empáticos, pero al mismo tiempo saben cómo gestionarlo para mantener su bienestar. Las personas amorosas entienden la diferencia entre el egoísmo y el amor propio, o el egoísmo sano. Saben que necesitan estar bien para poder ayudar a los demás. Establecen límites saludables y entienden la importancia de su propia salud, su alegría, su crecimiento, su felicidad y su libertad, y tienen la capacidad de divertirse incluso si esto no ayuda a los demás. El autor propone que el ego puede ser definido como la suma de las estrategias defensivas para protegerse y afirmarse. Investigaciones demuestran que aquietar nuestro ego y trabajar con otros ayuda al crecimiento mucho más que cultivar el ego. Esto ha venido siendo utilizado durante milenia por los budistas y más recientemente por movimientos humanistas. Cuando el individuo consigue aquietar su ego, las siguientes 4 características tienden a aparecer. Primero, el desapego. Es decir, que viven su vida como si lo que les sucede le estuviera ocurriendo a alguien más. Segundo, la identidad inclusiva, que es que escuchan a los demás como si fueran parte de él, con el adicional que el individuo que escucha está firmemente arraigado a sus valores. Tercero, gana perspectiva, considerando las cosas de múltiples ángulos, como lo verían otras personas. Cuarto, adquiere una mentalidad de crecimiento, viendo la vida como una gran entidad en crecimiento en lugar de simplemente su propia historia. Trabajar en aquietar el ego nos hace más cooperativos, abiertos y sabios. Además, silenciar el ego no significa desaparecer, solo bajar nuestro volumen para poder escuchar mejor a los demás. Así puedes ganar también lo que el autor denomina la autenticidad saludable, que no es otra cosa que buscar activamente comprender quiénes somos y querer que nuestras relaciones cercanas vean más allá de la personalidad pública y vean realmente quiénes somos. Quien busca crecer, busca más allá de uno mismo y para eso necesita un propósito, algo para su bien y para el bien de los demás. Llegamos así a la última categoría del crecimiento, el propósito. ¿Qué es estar involucrados en una causa que va más allá de uno mismo, al punto que desaparece la dicotomía entre alegría y trabajo?
El doctor Kaufman nos cuenta que trabajar como consultor abrió a Maslow a la idea de que la educación no era el único lugar para el mejoramiento humano. La vida laboral también proveía las condiciones para crecer. Esto es importantísimo porque una persona estudia unos 20 años, pero trabaja unos 45. Para crecer, los trabajadores necesitan comprender el significado de su trabajo independientemente de la naturaleza de sus responsabilidades. Por ejemplo, que quien limpie el baño de un hospital comprenda que su trabajo es parte del esfuerzo para mantener a los pacientes y a sus colegas sanos. La sinergia generada entre los trabajadores también es muy importante. Es así que el camino hacia la autorrealización de los trabajadores no solo los ayuda a crecer, sino también beneficia a la empresa porque los trabajadores van más allá de sí mismos para lograr el propósito colectivo, es decir, el propósito de la empresa. Para Maslow estaba muy claro que la autorrealización era consecuencia del trabajo duro y constante y que no había atajos, los famosos hacks. Esta idea la encontré por primera vez en el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que recomiendo lo leas. Esto implica que para crecer hay que estar dispuesto a pagar el precio día a día y que no basta con solo el anhelo interno. También es importante resaltar que para Maslow perseguir la felicidad no funciona. Lo que realmente sirve es perseguir el llamado de nuestro propósito. Y en la mayoría de los casos, la felicidad llega como consecuencia de esa entrega. Pensemos por un momento en las pinturas rupestres. Personas hace miles de años las hicieron para decir, nosotros estuvimos aquí y eso importa. Este es un instinto primario y lo satisfacemos con el propósito. Tener un propósito además conlleva a que otros problemas que aparecen en nuestra vida se vuelven más triviales, lo que es de suma importancia para tener una buena experiencia de vida. A quien busca la felicidad por la felicidad misma, esta generalmente se le escapa de las manos. Pero la persona positiva y con un propósito, por el mero acto de perseguir este propósito, tiende a conseguirla, como se dice, por añadidura. Hasta cierto punto podríamos decir que se pierde y en esa pérdida de sí mismo encuentra la felicidad. Además de felicidad, el propósito también da energía, porque mientras haya propósito vale la pena soportar el dolor para conseguir ese propósito. El autor introduce aquí el concepto del esfuerzo sabio. La idea aquí es que solo si elegimos nuestro propósito sabiamente, podemos esperar crecer. Esto es muy importante porque si elegimos mal, esto podría ser perjudicial para nosotros. Pero si se elige sabiamente, cuanto más se valora uno el esfuerzo, más esfuerzo pone y más feliz se siente. Para ayudarnos a elegir sabiamente, el autor nos señala que las metas que conducen al crecimiento, es decir, metas como dominio propio, superación personal, creatividad, conexión y contribución a la sociedad, tienen más probabilidades de mejorar nuestro bienestar que las metas que conducen a la obtención de estatus y que están impulsadas por la inseguridad, como por ejemplo la obtención de poder, dinero, autoestima, apariencia y popularidad. Nuestras metas deben estar organizadas en niveles, de específicas a generales, y ser consistentes, como podemos ver en el gráfico en pantalla. Pero además de tener una buena meta, tienes que sentir que es parte de ti, tienes que involucrarte, tienes que sentir que tú eres esa meta. En un mundo ideal, tu propósito es una vocación, como ser educador, sanador, pero no siempre es así. Cuanto más identificado estés con tu propósito, más motivado estarás. Perseguir un propósito propio motiva más que seguir al de otros. Otros pueden tener muy buenas intenciones, pero necesitamos descubrir quiénes somos y quizá lo más importante, en quién podemos convertirnos. Es importante destacar que nuestro propósito debe estar bien integrado en nuestras vidas, si no, la posibilidad de dejarlo
o que genere fricciones se incrementa de manera significativa. Recuerda que la persona más feliz es aquella que hace cosas buenas por buenas razones. En la vida, virtudes como valor y ecuanimidad son de gran ayuda para aquel que busca crecer. El hecho de que te esfuerces sabiamente no significa que no te vas a enfrentar a altibajos o que todo será un camino de rosas. Vivir tu vida con propósito te llevará a lugares oscuros de vez en cuando y para ello necesitarás estar preparado. La idea no es darse por vencido simplemente porque el camino se vuelve más difícil. Al mismo tiempo, la ecuanimidad, definida por los budistas como ese irradiar de calidez y apertura cuando te enfrentas a los inevitables factores estresantes de la vida, te puede ser de gran ayuda. La pasión también ayuda, pero tiene que ser armoniosa, no obsesiva. Asimismo, busca utilizar las fortalezas de tu propio carácter. Ello te ayudará a incrementar tu probabilidad de éxito. Otros 3 elementos que ayudan a persistir en nuestro propósito incluyen, primero, tener esperanza, que induce a tener una mentalidad que fomenta la creencia de que hay múltiples caminos para conseguir nuestro propósito y esto nos ayuda a permanecer flexibles cuando se cierra alguna puerta. La segunda, recibir apoyo, porque uno puede ser la persona más resuelta, valiente, ecuánima, amorosa y esperanzada y aún así tener graves dificultades en un entorno hostil. Tercera, saber cuándo parar. Y esto se explica mejor con un ejemplo. Abandonar la ambición de la vida de convertirse en un futbolista profesional a los 30 años probablemente sea algo bueno, ¿verdad? Reconocerlo no será fácil, pero libera recursos limitados, en este caso tiempo, para enfocarte en otra vocación, como por ejemplo formar jugadores jóvenes que puedan llegar a ser profesionales. La trascendencia saludable. En los últimos años de su vida, Maslow comenzó a investigar lo que creía que venía después de la autorrealización, lo que más tarde llamó la trascendencia. Aunque él era ateo, estaba muy interesado en los estados cognitivos descritos por los místicos y se interesó en la filosofía oriental leyendo autores como Jiddu Krishnamurti y Alan Watts. Motivado por este nuevo campo de investigación para él, empezó a recopilar relatos de lo que llamó experiencias pico y llegó a la conclusión de que cuanto más autorrealizada era la persona, más frecuentes y profundas eran estas experiencias. Para Maslow, las experiencias picos reunían las siguientes características. Primero, una absorción completa en la experiencia. Segundo, una percepción más completa o real. Tercero, un cierto grado de desorientación en el tiempo y en el espacio físico. Cuarto, la obtención de una recompensa de la experiencia misma. Quinto, ir más allá de la individualidad o el ego. Sexto, ir más allá de los polos opuestos. Séptimo, una pérdida momentánea de los miedos, las ansiedades y las inhibiciones. Octavo, una mayor aceptación y perdón de uno mismo y de los demás. Noveno, una mayor apreciación de la belleza, asombro y rendición a la situación. Y décimo, finalmente, la sensación de que el individuo y el mundo se fusionan y se convierten en uno. Por supuesto que no todas estas experiencias pico son iguales y la diferencia parece estar relacionada al grado de unión experimentada entre el yo y el mundo. La investigación sugiere que el estado trascendente de conciencia está relacionado con una salud mental positiva, incluidos cambios positivos en la vida familiar, reducción del miedo a la muerte, mejora de la salud y un mayor sentido de propósito, así como una motivación para aumentar el altruismo y los comportamientos prosociales. Si quieres experimentar una experiencia pico, tener esa sensación de trascender y perderse uno mismo, los estudios nos indican que la forma más común es exponerse a una combinación de asombro y miedo, normalmente provocada por hermosos paisajes naturales.
No es la única forma, pero sí la más común, aquella que más personas reportan. Intervenciones que alteran la mente, como el LSD, se han utilizado en pacientes con enfermedades terminales para experimentar una apertura y un cambio de perspectiva, lo que a muchos les ha permitido recuperar la motivación para seguir viviendo. Por supuesto, son posibles otras formas de experimentar un cambio dramático de la perspectiva, como por ejemplo la meditación y la oración. La tecnología también puede inducir el asombro, como herramientas de realidad virtual y la estimulación cerebral. Es importante decir que mucha gente que tiene experiencias pico afirma que éstas suceden después de haber experimentado estados muy bajos, haber estado en lugares muy oscuros, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la experiencia comprada con intervenciones externas la hace menos atractiva y definitivamente de menor duración. Para Maslow no había ningún mérito en esta vía, diciendo que un paraíso no ganado no valía la pena ser disfrutado. También pensó que sin una experiencia de crecimiento plenamente integradora, esta trascendencia podría incluso ser peligrosa para el individuo. El Dr. Kaufman define la trascendencia sana como un fenómeno que emerge de la integración armónica de todos los aspectos que nos constituyen y que, a su vez, es puesto al servicio del desarrollo de la humanidad. Entonces, no se trata de dejar atrás quienes somos o convertirnos en una especie de singularidad en la humanidad. Aquellos que han trascendido nos muestran que es posible. La idea es también distinguir entre individuos sanos autorrealizados y aquellos que trascienden. Los primeros tienen personalidades fuertes, están seguros de sí mismos y saben quiénes son, mientras que los segundos se integran más fácilmente en el mundo, son capaces de ir más allá de su ego y ven en los pares de opuestos dos partes de la misma cosa. Ambos, autorrealizados y trascendidos, necesitan estar en armonía tanto con la seguridad como con el crecimiento, guardando la jerarquía, claro está, ya que esta es la única forma de alcanzar la cima de la experiencia humana. ¿Y cuál es esta cima de la experiencia humana? Según Maslow, es ir más allá del bien y el mal y encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Quizá la lección más importante que nos deja es esta última. La aceptación profunda y honesta de las duras realidades de la vida, de las cuales buscamos huir con tanto trabajo y sufrimiento, en verdad hacen que la vida se vuelva más conmovedora, más vibrante y milagrosa. Y es así que Maslow nos invita a que, en lugar de alcanzar las estrellas, buscar el milagro de la vida en una flor. Bueno, hasta aquí el resumen. No haría justicia a Maslow si no cierro diciendo que en realidad él no esperaba que todos dediquemos todo nuestro tiempo a buscar trascender, sino más bien proponía que como sociedad debemos crear las condiciones básicas para que a los individuos les sea más fácil vivir una buena vida en la cual puedan experimentar momentos de crecimiento. No tengo ningún reparo en decir que el libro me pareció buenísimo, y si sabes inglés te recomiendo que lo leas. Contiene mucho más de lo que yo puedo poner en este resumen. Como siempre, si te ha gustado el resumen, te agradeceré enormemente que le des un me gusta. Si quieres recibir una notificación cuando cuelgue el siguiente video, suscríbete y dale clic a la campanita. Ambos me ayudan a difundir estas ideas. Tus comentarios son siempre bien recibidos y buscaré contestarte lo antes posible, para así poder aprender juntos unos de otros. Nos vemos pronto para explorar juntos más ideas para evolucionar.